Cada vez que nosotros observamos en el mundo que se genera un conflicto, nosotros entendemos que la única manera de poder mediar este problema es a través de un pacto o un acuerdo. En la actualidad, desde hace unas semanas atrás de este año 2022, ha surgido un conflicto entre Rusia y Ucrania, y esto ha llevado a muchísima tensión en el mundo, tanto así que la pandemia por un momento se ha paralizado completamente y las fuerzas rusas han llegado a la frontera y Ucrania está a la expectativa y se puede generar un conflicto bélico en cualquier momento. Sin embargo, el nerviosismo puede quedar a un lado por medio de la palabra pacto. Y es que esa palabra es tan poderosa que calma a las fieras más sanguinarias del mundo. Incluso, no solamente eso se ve en la política, eso también se ve en el matrimonio. Dos fieras pecadoras como el hombre y la mujer, cuando entran en un conflicto bélico, puede llegar a un divorcio. Pero es allí donde la palabra pacto o acuerdo hace que todo se calme. Así que las aguas agitadas en el matrimonio pueden estar calmadas por medio de una solución pacífica. Y es la palabra pacto o acuerdo. Entonces es una palabra poderosa, pero no por el trasfondo que tiene, sino por el significado de ella misma. El día de hoy nosotros vamos a continuar con la serie de estudios de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, haciendo referencia al pacto de Dios como un elemento crucial del plan de redención. Ya nosotros hemos visto aproximadamente 6 doctrinas. Yo he hablado acá sobre la doctrina de las Sagradas Escrituras y el enfoque principal acá es que ustedes no olviden que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, son inerrantes e infalibles. Que las confesiones y credos no tienen el mismo nivel de las Sagradas Escrituras. Ellas están subordinadas a las Sagradas Escrituras. Eso es lo primero que ustedes tienen que entender acá. La segunda doctrina que di hace unas semanas atrás tiene que ver con el decreto de Dios. Que lo que Dios planifica, esto que Él hace, nadie, absolutamente nadie lo puede cambiar. Eso tiene que ver con el decreto de Dios. El decreto de Dios tiene que ver con la eternidad, lo que Él ha planificado en la eternidad. Y vimos la semana pasada acerca de la providencia divina. Y la providencia divina también está ligada, hermanos, porque recuerda, la providencia divina lleva a cabo el decreto de Dios. Sin providencia divina, el decreto de Dios no se cumple en la historia de la humanidad. Eso es algo que tú debes captar y asimilar. Todo lo que ocurre en la historia del hombre, en nuestra época, en nuestra familia, en nuestro país, todo esto ocurre gracias a la providencia divina. Hoy nosotros vamos a hablar acerca del pacto de Dios. Y yo, antes de introducirme acá en este tema, yo quiero dejar bien claro mi postura. Yo nací en una postura dispensacionalista y soy dispensacionalista. ¿Ok? Pero la postura dispensacionalista no está en contra de esta doctrina, está a favor. Y es allí donde he titulado a esta doctrina tal cual lo expresa la Confesión de Fe del Pacto de Dios. Un breve sermón que está estructurado en 2 partes. En primer lugar, nosotros veremos qué significa el Pacto de Dios. Y para esto vamos a utilizar la cita de Hebreos 13:20. Y en segundo lugar, veremos los diferentes pactos de Dios. Para explicar esta segunda parte, vamos a ver Salmos 113, versículos 5 y 6. La idea mía esta tarde es que todos los que estamos acá entendamos que el pacto de Dios muestra su condescendencia para salvarnos. Así que si tú te vas de acá entendiendo que el pacto de Dios se refiere a un Dios condescendiente para con los pecadores, es suficiente. Eso es suficiente para mí, el que tú puedas entender eso. Ahora sí bien, vamos a ir a Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y vamos a ver la primera parte. ¿Qué significa el pacto de Dios? Hebreos 13, 20.
Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El buen pastor da su vida por las ovejas, y su sacrificio inaugura el nuevo pacto. Hermanos, el nuevo pacto que es inaugurado por Cristo trae beneficios eternos a sus ovejas. Así que cuando nosotros hablamos acerca del pacto de Dios, nosotros debemos recordar el significado del pacto. Pacto es un acuerdo entre dos personas. Pero en este caso, cuando nosotros hablamos acerca del pacto de Dios, no nos referimos a personas comunes y corrientes. El pacto de Dios tiene que ver con las personas de la Trinidad. Es un acuerdo que tiene la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo en la eternidad pasada. Eso es lo que tiene que ver con el pacto de Dios. Nosotros creemos esto. Y creemos esto, hermano, porque cuando hablamos acerca del pacto de Dios o el acuerdo de Dios, estamos hablando acerca de un acuerdo que es inviolable. Y es inviolable gracias a los acuerdos que ellos mismos han realizado para favorecernos a nosotros. El pacto de Dios se le conoce como pacto de redención o como el pacto eterno. Así que si tú escuchas pacto eterno, pacto de redención o pacto de Dios, es lo mismo. Todo tiene que ver con las personas de la Trinidad. No tiene nada que ver con nosotros, la criatura. Tiene que ver con las personas más importantes, con el Dios Trino. Y son ellos, hermanos, en la eternidad que han llevado adelante la obra de redención. Así que quiero que entiendas que Dios ha sido condescendiente para salvarnos a nosotros al reunirse ellos tres para idear un plan salvador para las criaturas infieles. Esas criaturas infieles somos nosotros, y nosotros no merecemos condescendencia. Entendiendo entonces qué significa el pacto de Dios, que es el acuerdo entre las tres personas de la Trinidad para la redención de los pecadores, vamos a pasar a la segunda parte. Y para esto voy a invitarles al Salmo 113. Y vamos a ver los diferentes pactos de Dios. Vamos a leer el versículo 5 y 6. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Hermanos, el salmista en estos dos versículos muestra que Dios debe ser alabado por dos cosas. En primer lugar, porque nuestro Dios es inigualable. Ningún otro Dios se compara a nuestro Dios. Él lo dice en el versículo 5. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? Nadie. Entonces, porque nuestro Dios es inigualable, nuestro Dios debe ser alabado. Pero en segundo lugar, nuestro Dios debe ser alabado por lo que expresa el verso. Fíjate, está sentado en las alturas y se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. Estamos hablando de que el soberano se humilla. Hermanos, ¿qué soberano hace esto? Cuando estamos diciendo de que nuestro Dios se humilla, estamos hablando de una condescendencia. Justo allí está la clave de todo. Nuestro Dios es condescendiente. La palabra condescendiente significa rebajarse, o como el pasaje lo dice, humillarse. Así que nuestro Dios se humilla, se rebaja para mirar lo que hay en el cielo, pero también lo que hay en la tierra. Y por esto también nuestro Dios debe ser alabado. Pero ¿cuál fue la mayor demostración de condescendencia de Dios hacia la humanidad? Su encarnación. Es por medio de la encarnación del Hijo
de que Él muestra su condescendencia hacia nosotros. Justo allí está cómo Él se rebaja, deja su trono y viene a ser un hombre para favorecernos a nosotros. Hermanos, este gran Dios no entró en disputa con el Padre cuando se rebaja. Recuerda que todo lo que Él hace desde esa encarnación, cuando viene acá y habita entre los hombres, fue algo que ya había sido planificado. ¿Recuerdas el pacto eterno, el pacto de redención o el pacto de Dios? Esto que nadie sabe qué fue lo que ocurrió, nadie sabe la lectura de ese escrito o el acuerdo. Nosotros vemos por medio de los hechos visibles de Cristo lo que allí se habló. Estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu en la eternidad, solamente ellos tres planificando algo. Así que no hubo disputa cuando el Hijo viene y se encarna, porque el Hijo está aceptando lo que el Padre había planificado. Y es allí, hermanos, donde vemos los tres tipos de pacto. Hemos visto en primer lugar el pacto de redención, pacto eterno, pacto de Dios. Y hablamos que el pacto de redención muestra la completa unidad y acuerdo en la Trinidad con respecto al plan de salvación, ideado por ellos. El segundo tipo de pacto tiene que ver con el pacto de obras. El pacto de obras fue entre Dios y Adán. Dios coloca a Adán allí y le dice: Adán, tú debes obedecer. No puedes comer de este árbol, porque el día que comas, ese día vas a morir. Así que el pacto de obras está, sin duda alguna, bien explicado en el libro de Génesis. Si Adán obedece el acuerdo, Adán va a tener bendiciones y no iba a morir. Pero si Adán desobedece el acuerdo entre Dios y él, iba a morir. Así que Adán no solamente muere, sino que está muriendo en el momento que transgrede el acuerdo. Y es por eso que tú ves a un Adán que cuando come del fruto prohibido ya muere espiritualmente, pero va a estar muriendo físicamente. Así que la muerte, tanto la primera como la segunda, viene a los hombres gracias a la transgresión del primer Adán. Así que tú y yo hoy padecemos por el pecado debido a la violación de nuestros primeros padres. Hermano y amigo, ¿veis lo peligroso que es cuando violamos un acuerdo o una ley? Cada persona que viola algo debe entender que le va a caer el peso de la ley, lo quiera o no lo quiera. Ese es el punto. Hermanos, ya vimos entonces el pacto de redención, un pacto ideado solamente en la eternidad. Pasamos al pacto de obras, que tiene que ver con Dios y Adán, pero ese pacto de obras se cierra en el momento que Adán viola el acuerdo. Y a partir de allí viene el pacto de gracia. ¿Recuerdan ustedes el pacto noéico, abrahámico, el mosaico, el pacto con David? Hermanos, todos estos pactos están, sin duda alguna, ellos están siendo influenciados por el pacto de gracia. El pacto de gracia no comienza con la iglesia. El pacto de gracia comienza desde el momento que Adán peca. Cuando nosotros hablamos o conocemos el famoso versículo del protoevangelio, desde allí comienza el pacto de gracia. Si el pacto de gracia comienza en el inicio de la iglesia local, entonces, ¿cómo explicar que las almas en el Antiguo Testamento fueron salvas? ¿Acaso fueron salvas por obras? No. Toda persona ha sido salva siempre por gracia. Y es por eso que yo digo que no existe ningún conflicto entre aquello que creemos, que existe sin duda alguna una promesa para Israel y una promesa para la iglesia. No hay, hermanos, no hay ningún conflicto.
Y es que no hay ningún conflicto porque nuestro Dios siempre ha salvado por gracia, no por obras. Y eso lo sabemos cada uno de nosotros. Y es allí donde tú entiendes la diferencia, como lo expresa el párrafo 1, que existía entre la criatura y Dios. Dice que la diferencia era tan grande, pero tan grande, que solamente Él pudo ser condescendiente con nosotros, de manera voluntaria por parte de Dios. Pero el párrafo 2 te enseña a ti algo. Y el párrafo 2 te enseña el pacto de gracia. Párrafo 2 y párrafo 3 te muestran la importancia del pacto de gracia. Vamos a leer una parte, nada más la que subrayé. Dice: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, fíjate, los responsables del pecado somos nosotros, no es alguien más. Nosotros fuimos los culpables de la caída, pero agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Entonces, Dios, en su infinita misericordia, Él quiso hacer un pacto de gracia. Él no estaba obligado a hacer un pacto de gracia. No, Él hizo un pacto eterno de redención. Pero ese gran Dios también hizo un pacto de obra con Adán. Así que Dios no está obligado a hacer un pacto de gracia. No. Simplemente Él pudo haberlo dejado con el pacto de redención y el pacto de obras y omitir el pacto de gracia. Así que todas las criaturas reunidas esta tarde se podían ir al infierno. Pero no, nuestro Dios fue condescendiente. Ahora tú puedes decir, bueno, se trata nada más entonces de gracia. Bueno, el párrafo 2 dice que requiere algo de los hombres. Y Dios requiere de los hombres fe. Fíjate, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. Si tú no tienes fe en Cristo, que es condescendiente para contigo, entonces tú no formas parte del pacto de gracia. Para formar parte del pacto de gracia se requiere fe. Hermanos, es un solo requisito. Un solo requisito. No son muchos requisitos. Solo uno. Fe. La pregunta es, ¿cómo obtengo esa fe? Y la respuesta es, solo por gracia. Así que para que tú respondas en fe hacia Cristo, necesitas que Él te dé esa fe. Así que lo que Él te demanda, Él ya te lo ha dado. Amigo, Dios no te va a demandar algo que Él no te ha dado. Si Dios te demanda fe, es porque Él te ha dado fe. Y si te ha dado fe, tú debes responder creyéndole a Él. Y el tercer y último párrafo dice algo único, particular, y lo que nos dice es lo siguiente. Y voy a leer tal cual lo expresa el párrafo 3. Dice que tiene su fundamento, este pacto, en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Así que la transición federal y eterna fue realizada arriba. Hermano, lo que necesitamos nosotros y amigos, lo que necesitas tú, ¿para qué? Para terminar con este problema y con este conflicto entre tú y Dios, Él te lo ha dado. Es Cristo como mediador. ¿Te das cuenta de la importancia de que entiendas cada doctrina? Para entender la Trinidad, tienes que entender que las Sagradas Escrituras son inerrantes e infalibles. Para entender, hermanos, la creación, tú debes entender el decreto de Dios. Para entender la providencia, debes entender sin duda alguna acerca de la creación. Y así, hermanos, la caída del hombre está conectada con la providencia divina. Y esta doctrina del pacto de Dios está conectada con Cristo como mediador. Así que desde que el primer Adán falló, Dios tenía todo preparado. No se le escapó nada. Cuando el primer Adán falla, Dios dice, pongamos entonces en marcha el plan.
ese plan eterno que fue diseñado por los tres. ¿Y cuál es el plan? Cristo. Así que cuando tú observas el pacto con Noé, ese pacto con Noé, él revela lo que va a ocurrir en el futuro. El pacto con Abraham revela lo que va a ocurrir en el futuro. El pacto con Moisés y el pacto con David, todos están revelando lo que iba a ocurrir en el futuro. Pero tú y yo ya lo conocemos, y es Cristo, el nuevo pacto. Ese nuevo pacto que rompe, hermano, toda muralla y obstáculo entre la criatura y el Creador. Así que podemos decir, sin duda alguna, en esta tarde, que somos salvos por obras. Todos los que estamos acá somos salvos por obras. Y quizás tú digas, pero ¿cómo es esto? ¿Acaso no dijiste que somos salvos por el pacto de gracia? Sí. Pero cuando me refiero a que somos salvos por obras, no son las nuestras. Me refiero a la obra de Cristo como mediador. Todos los hombres pueden ser salvos y pueden tener esta fe salvífica por medio de la obra de Cristo. Su obra es importante y su obra es eficaz. Así que la obra de Cristo a nuestro favor es suficiente, hermanos, para poder acercarnos en la eternidad a nuestro Creador. Yo quisiera concluir esta doctrina con dos aplicaciones. Una a la iglesia y luego otra a las personas que nos visitan hoy acá. Hermanos, recordemos que somos salvos por obras. Y estas son las obras de Cristo planificadas en la eternidad pasada. Recuérdalo. Solamente de esta manera vas a poder vivir delante de la presencia de Dios. En todo lo que hagas y en todo lo que te propongas hacer. En segundo lugar, amigo, que estás hoy acá y que nos visitas, que no tienes una fe en Cristo, pero has sido invitado a este lugar, yo quiero que tú entiendas que jamás vas a poder invalidar el pacto de Dios. Tú has quebrantado el pacto de Dios, aunque tú digas que no. Tú eres culpable de haber quebrantado el pacto y tu condena es una condena eterna. Sin embargo, Cristo ha sido condescendiente contigo también. Todos los que estamos acá merecíamos también el infierno, pero Cristo se rebajó, se humilló, fue condescendiente con nosotros y Cristo es la única solución para tu transgresión.